Presidenta de ALUEX, Carmen Rosa Martínez. Saludo también al resto de la Junta Directiva. Por supuesto, a nuestro conferenciante de hoy, Andrés García Cerdán, y a todos ustedes, señoras, señores, que con esta tarde lluviosa tan necesaria, eso sí, pues han querido acompañarnos en esta 19ª conferencia ya, enmarcada dentro del ciclo de conferencias Esperanza, Cultura y Experiencia. Bienvenidos, bienvenidas, por tanto. Con la de hoy, ya saben, se lo anunciábamos la semana pasada, abrimos un nuevo apartado dentro de este ciclo de conferencias que lleva por título Las Artes, un nuevo ciclo en el que se hablará de poesía, de teatro, de fotografía, también de arquitectura y con el que llegaremos hasta el próximo mes de mayo. Aunque de poesía, o casi mejor dicho, de palabra hecha poesía, ya nos contó mucho o ya nos ilustró mucho nuestra conferenciante de la semana pasada, María Antonia Sanabria. Bien, hoy es el turno, como decía, del doctor en literatura Andrés García Cerdán, quien nos hablará de lo que es poesía, ¿o no? Si ustedes leen el resumen o la sinopsis que encontrarán en la hoja informativa y se podrán dar cuenta de lo que es poesía. Bien, les voy a presentar a nuestro conferenciante. Andrés García Cerdán nació en Fuente Álamo, es doctor en literatura por la Universidad de Murcia y profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha publicado varios poemarios, como Los nombres del enemigo, Carmina, con el que obtuvo el premio Barcarola, La sangre, Valparaíso, Barbarie, el premio Alegría, Puntos de no retorno, Premio San Juan de la Cruz, Reino de Cordelia y Defensa de las excepciones, Premio Hermanos Argensola. Es autor también del estudio El árbol del lenguaje, desde la poesía de Julio Cortázar, y del antiensayo La muerte del lenguaje, para una poética de lo desconocido. Con The Rimbaud Company ha editado 2 discos, Tyson y El horizonte circular en 2022, y dirige el festival O Poetry. Bueno, esto es una pequeñita pincelada de su currículum, pero ya es momento de escuchar al verdadero protagonista del día de hoy, así que cuando quieras, el público es tuyo. Bueno, vamos a ver, buenas tardes a todos. Lo primero es compartir la felicidad que me produce estar aquí con vosotros. Es un placer de verdad y además un placer de los buenos. Creo que lo que hacéis, lo que hacen desde ALUEX es absolutamente encomiable y creo que ocupa un lugar central en la vida cultural de esta ciudad. Esta tarde, hoy es el Día de la Poesía, por eso la lluvia. Y esta tarde hay 2 actos más en esta ciudad, 2 al menos que yo conozca, que están relacionados con la poesía, con la literatura. Está en el ciclo Más Poesía don Andrés Gómez Flores, conocido de todos, pues uno de los, digamos que de las voces importantes en las últimas décadas en la literatura albaceteña. Por otro lado está Llanos Monteagudo, en una librería del centro, en Erso, también presentando su último libro de poemas y bueno, leyéndolo, compartiéndolo con sus amigos, con los lectores, etc. Lo que quiero decir es que el abanico es muy, muy amplio y que en este saco de la poesía, de la literatura, pues cabe todo el mundo. Caben los seniors y caben los juniors también. Caben aquellos que se dedican a la poesía de una forma un poco más profesional, digamos, y aquellos que se acercan a ver cómo laten las palabras en el poema por primera vez. En realidad la poesía sería una cosa como muy, muy grande y muy, muy amplia, y tan amplia y tan grande que abarcaría, no lo digo yo, lo decía Becker, el universo entero, la vida entera. Es decir, en realidad, quizá la poesía tan difícil de definir, ya lo decía Juan Ramón Jiménez, ¿no? Por mucho que intentemos definir la poesía, nunca acabaremos por atrapar, ¿no? El misterio, la emoción, el pálpito último que acaba moviendo lo que es el poema, verdaderamente. Es muy difícil definir poesía porque, digamos que
atañe a todo, porque proviene de todo y porque está en todo. Es decir, quizá la forma más sencilla de definirla sería decir que la poesía es igual a la vida y aún así nos quedaríamos cortos porque hay algo más, siempre queda algo más latiendo. Algo así decía, por ejemplo, también Arthur Rimbaud, que decía que en las profundidades seguía habiendo una especie como de movimiento, de conciencia que a veces afloraba o que se manifestaba en superficie. Bueno, he preparado, espero no ser muy prolijo, ¿vale? No enrollarme demasiado. Podéis interrumpirme cuando queráis y preguntarme lo que os apetezca. Intentaré humildemente responder a vuestras preguntas, a vuestras inquietudes. Y bueno, he preparado una pequeña presentación intentando ilustrar lo que más o menos yo entiendo por poesía. Insisto, esto sería siempre una especie de aproximación amateur. No se puede comparecer ante la literatura de otra manera, sino digamos que desde este punto de vista amateur, improvisado, intentándolo al menos. Mirad, esto es una ilustración de un grabado de hace siglos en el que se presenta quizá el árbol del paraíso, ¿no? El árbol del fruto del bien y el mal, aunque es digamos que un grabado tuneado, porque hay como más figuras, hay calaveras por ahí, hay una especie como de sirena arriba, y bueno, Adán y Eva, o algo así, el primer hombre, la primera mujer, y viceversa, pues compartiendo esas manzanas. Me gusta, lo elegí porque aparece la letra A ahí. Es decir, es el árbol del lenguaje. Justo en el centro, justo en la mitad del árbol de la vida y del árbol de la ciencia. Es decir, la vida como algo original, primigenio, instintivo, natural, la ciencia como eso que intenta atrapar en ciertas leyes, en ciertas construcciones lógicas, epistémicas, el sentido de las cosas, una explicación racional de las cosas, y en el centro algo que es absolutamente necesario e imprescindible, que son las palabras. Al final, si somos algo es palabras, somos vida, pero somos palabras también, porque son las palabras las que nos permiten darnos cuenta que realmente somos, dónde vivimos, dónde estamos, hacia dónde nos dirigimos. Es decir, son las palabras las que nos permiten la comunicación con los demás, que es también una forma de comunicarnos con nosotros mismos. Por eso es tan importante y tan esencial el lenguaje, por eso es tan importante la educación y hay que cuidarla tantísimo, porque al final somos lenguaje. No lo digo yo tampoco, lo decía Roberto Juarroz, para escribir a un hombre hacen falta todas las palabras. Quizá la poesía en este sentido sea uno de esos discursos que intentan describir al hombre, contar al hombre, acercarse a la naturaleza del hombre. Y por eso la poesía se caracteriza también por ser el lenguaje elevado a la enésima potencia, el lenguaje en expansión total, la plenitud del lenguaje, tanto en la forma como en el significado. Bueno, insisto, esta humilde aproximación intentará, trazar algunas líneas, lanzar algunos cabos para intentar atrapar la ballena blanca. He empezado con una definición de diccionario de poesía, un poco para ratificarla en ciertos términos y otro poco para ir desmintiéndola en sus cosas. Dice, la poesía es un género literario escrito en verso o en prosa, que se caracteriza por expresar ideas, sentimientos e historias de un modo estético y bello. Se vale de recursos poéticos con los que expande las fronteras del lenguaje. Bueno, hay algo cierto en todo esto y es que una de las formas de la poesía aparece en la literatura. También es cierto que a través de la literatura expresamos ideas, sentimientos e historias. A veces es la voz de un individuo, otras veces es la voz de todo un pueblo, otras veces es una forma de mirar o de pensar la realidad. Ya con lo que estoy un poco menos de acuerdo es con que tenga que ser de un modo estético. Parece como que tengamos que, digamos, que alterar el lenguaje a veces de una forma estética
o retórica, porque parece un poco impostado. Quizá la literatura debe ir, como sabía Shakespeare, como sabía Cervantes, hacia la naturalidad total. Y esta naturalidad es difícil también de definir, pero hacia la sencillez. Quizá, si echamos un vistazo atrás a la historia de la literatura, los textos que digamos que se han preservado de una forma más joven y también los que llegan todavía a nosotros son aquellos que se construyeron desde la forma más sencilla o más cercana posible. Hablo, por ejemplo, de las coplas de Jorge Manrique, que se entienden perfectamente, o hablo de los poemas de Garcilaso de la Vega. Una égloga de Garcilaso de la Vega, 500 años después, sigue penetrando en nosotros de la forma más limpia, más dulce y también más envenenada, hermosamente envenenada. De manera que descreo un poco del esteticismo o el retoricismo. Muchas veces uno de los excesos de la poesía es precisamente el abuso de la retórica o de los procedimientos formales, etc. Parece que por poner palabras más raras, más difíciles o más complicadas, algo de repente cobra la entidad de literatura y no es así en ningún caso. Lo que hay que hacer es elegir la palabra justa, la palabra que el poema quiere y la que verdaderamente acaba cumpliéndolo. Bueno, esta es una definición que hay por el diccionario. Mirad, yo en un momento en el que estaba bastante inspirado, parece ser, no siempre lo estoy tanto, afortunadamente, escribí ese texto que está por ahí puesto en el programa, y que era un texto pues juvenil y bastante ambicioso, en cierto sentido, y un poco, ¿la poesía es joven o no es? Hay algo, lo voy a leer sin más comentarios. No valen la corrección, no valen las graves intenciones, las técnicas, no valen la amabilidad del buen samaritano, la atención, la cadencia musical, o es un latigazo de música o no es. O es un texto que te hunde en otro texto o no es. O es un disparo en el centro del pecho o no es. O es un latido fuera del corazón o no es. O es un bocado de tiburón con sus 7 filas afiladas de dientes, una tras otra, diamantes en bruto o no es. O es una iluminación a plena luz del día o no es. Bueno, en cualquier caso, quizá un poema funciona cuando te toca, ¿no? Cuando te altera, cuando de alguna forma te transmite el calambrazo de una emoción, en realidad, ¿no? Lo que buscamos en un poema, quizá, sea precisamente esa sensibilidad, esa emoción que te traspasa y que te hace compartir con quien lo ha escrito un calambre que atraviesa el tiempo y que atraviesa el espacio. Ese calambre, por supuesto, solo es posible a través de las palabras. En cuanto a este sentido como global de la poesía, más allá de una técnica, de una retórica o de una estética, he traído a colación este poema de Gustavo Adolfo Bécquer, es una rima muy conocida, la rima cuarta, que dice: no digáis que agotado su tesoro, de asuntos falta, enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Mientras el sol las desgarradas nubes de fuego llora vista, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Mientras la ciencia a descubrir no alcance las fuentes de la vida, y en el mar o en el cielo haya un abismo que al cálculo resista, mientras la humanidad siempre avanzando no sepa a dó camina, mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía. Creo que aquí Gustavo Adolfo Bécquer, el poeta sevillano, toca, digamos que algunos de los puntos claves de lo que se puede considerar la poesía moderna, más allá de una técnica, y es la idea de que, bueno, de la primavera, de la hermosura de las cosas, de las sensaciones que provocan las cosas, la posibilidad de sentir las cosas y también los misterios, las cosas que no sabemos. Quizá la poesía viene a intentar explicar en su lenguaje, a su manera, según una forma
poética de explicar las cosas, lo que no sabemos, lo que desconocemos. Por eso, mientras haya un misterio, habrá poesía. Mientras la ciencia no llegue a calcularlo todo matemáticamente, a cuadricularlo todo, mientras haya algo que se nos escape, que se nos escapa, habrá poesía. Se dice que los físicos lo que hacen hoy en día, lo que están haciendo justo ahora mismo, ya no es medir galaxias o la expansión del universo, etcétera, sino buscar a Dios por ahí. Buscar a Dios o buscar la trascendencia de las cosas, el origen del todo, lo que sea. Pero quiero decir que un poco más allá de la física está lo metafísico, lo que se nos escapa. Y quizá eso está en el origen fundamental también de la literatura y de la poesía. ¿Y qué he querido traer esta tarde? Bueno, mirad, pensando un poco en cómo ordenar esto, que a mí me ha servido mucho también, porque me ha obligado a pensar cómo diría yo esto. He buscado en nuestra cultura, en nuestra tradición, a algunos, digamos que los personajes míticos por antonomasia, relacionados con la poesía, claro. Por supuesto, esto no lo invento yo, es decir, se ha escrito muchísimo sobre ello. Recuerdo, por ejemplo, a Herbert Marcuse hablando de Prometeo o de Narciso. Yo he elegido, como vais a ver, a Orfeo, a Prometeo, a Narciso y a Ulises, como metáforas de diferentes aspectos desde los que se podría abordar lo poético. Mirad, Orfeo, ya lo sabéis, es el poeta por antonomasia, ¿no? Es el primer poeta. Es el poeta que pertenece todavía al estrato del pensamiento mítico, primitivo, panteísta. Es decir, a Orfeo le regaló el arpa de plata con la que tocaba el propio Apolo. Es decir, su destino está ligado a la belleza y a la canción. Y está ligado de tal forma, de una forma tan absolutamente prodigiosa, que su muerte también está ligada a ello. Cuenta el final del mito, aunque ya sabéis, hay siempre varias versiones, que una vez Orfeo regresó de los infiernos de intentar liberar a Eurídice, que había muerto, que había sido mordida por un áspid. Una vez intenta volver de los infiernos con Eurídice y no lo consigue, deja de cantar, se abandona al silencio. Y de esa manera se empobrece la naturaleza, se empobrece la belleza en el mundo, etc. Tanto es así que las Ménades o las Bacantes lo despedazan y arrojan sus trozos, despechadísimas, arrojan sus trozos a muy distintos sitios. La cabeza de Orfeo va a caer sobre el arpa, sobre la lira, y esa lira va a bajar por el río Ebros, hay un río Ebro también en Grecia, hasta llegar a la isla de Lesbos. Esto es lo que dice el mito, la leyenda. Llega a la isla de Lesbos y justo en ese lugar es donde se inicia lo que conocemos como poesía lírica griega, que es la de Safo de Mitilene, la de Calímaco, la de Baquílides, la de Alceo, etc. Es un poco el origen mítico, qué bonito, ¿no?, de la poesía. No solo en su vida fue capaz de alterar el curso de la naturaleza, hacer que las piedras lloraran, que los pájaros se detuvieran en el vuelo, que los leones se amansaran, que el cancerbero le permitiera entrar al infierno, que los dioses del inframundo le permitieran liberar a una mujer que ya había muerto. No solo es capaz de todo eso, sino también de promover así una gran revolución, que es la revolución de la ruptura de las normas. No hay normas físicas contra la poesía, no hay normas sociales, ni naturales, ni religiosas, aunque le costó la vida. Bueno, he puesto aquí algunos de los rasgos que permitirían un poco hablar de esta estética órfica, por cierto, tan frecuentada también en el siglo XX, en la forma de las vanguardias o de los neorromanticismos, pero bueno, que está ahí en la base del irracionalismo, del surrealismo, del romanticismo, como digo.
En Orfeo la poesía es un don, y un don sobrenatural, de origen divino, por supuesto. Es decir, parece que por la boca de Orfeo no hable Orfeo, sino que hablen los dioses. Este es el lenguaje de los dioses. Orfeo, a través de la poesía, es decir, de la canción, es capaz de ver la otra orilla, de llegar al otro lado, de ir un poco más allá, que es una de las aspiraciones también de Julio Cortázar, por ejemplo, o de James Joyce. Es decir, abrir una brecha en la realidad por la que se vea lo que hay en el otro lado, al fondo. Orfeo también es, como he dicho antes, la ruptura de las normas. No hay nada que haga detener su canción. Es poderosa. La música es un tanque que acaba reventándolo todo. Y por lo tanto es también Orfeo la anarquía, porque es incontrolable, y también la revolución. La revolución en forma de libertad. Es decir, la poesía de Orfeo es la poesía de la libertad, del misterio, de lo que no se somete, de lo que no se cuadricula. Y también es la poesía capaz de las visiones, como vemos después en el siglo XX, y bueno, y en todos los barrocos, digamos, y también es la música por excelencia. Luego hay otro aspecto que me gusta y es el de la muerte de los géneros. Orfeo ha sido como el santo patrón de la poesía posmoderna, es decir, de esa poesía que ya no se ciñe a unas normas, a unas reglas, a unos cánones, sino que es capaz de saltar los límites que hay entre formas poéticas, entre géneros, entre lenguajes. Por eso quizá es interesante. Después he puesto algunos poemas y a ese respecto podremos volver a Orfeo. Prometeo. Prometeo es también un mito precioso. También, en este caso, Prometeo es el artífice, el que nos trae el fuego, el hierofante, ¿no? El portador del secreto. Es decir, es el titán que roba el fuego a los dioses y se lo entrega a los hombres. Por supuesto, esto es una metáfora, ¿no? La idea del fuego es la idea de la ciencia, del pensamiento, de la inteligencia. Es decir, a través de Orfeo somos dueños de un lenguaje, de un instrumento que nos permite explicar la realidad. Por eso muchas veces se habla de poesía prometeica en el sentido de una poesía que es un arte o que es una ciencia que es capaz de desvelar cosas. En cuanto a los rasgos, mirad, bueno, esta ilustración aquí tenemos a Prometeo encadenado, el castigo también, por supuesto, todo tiene un castigo. Orfeo muere despedazado, o Prometeo es castigado a estar atado en una roca en el Cáucaso hasta que Hércules lo libera de esta águila o este buitre, que le devora el hígado continuamente, un hígado que se regenera cada día. Es devorado y se regenera continuamente, de manera que es un castigo de estos, del eterno retorno, del castigo también, en el caso de Prometeo. Y arriba veis que las llamas, bueno, que las manos son llamas, es el fuego, la inteligencia. Bueno, la palabra. Cuando se habla de Prometeo, de la poesía en relación con Prometeo, se habla del robo del fuego, de la inteligencia, de la técnica, del lenguaje, la poesía del lenguaje. Es decir, la poesía que se ocupa del propio lenguaje, la metapoesía. Y también las poéticas clásicas, o bueno, la transición entre el animal y Dios, de lo que valdría como ejemplo la donna angelicata de los trovadores medievales, por ejemplo, esa mujer que es un ser divino, a medio camino entre los hombres y los dioses, una especie como de ángel. Es decir, la poesía nos puede convertir en alguien un poco superior, alguien alado, etc. Y también el castigo, Prometeo como el castigo que se sufre por saltarse también las normas, por engañar, y también la redención, el perdón de los pecados, ¿no? Es decir, como Hércules finalmente lo libera. Y he traído también a Narciso. Este es un cuadro prerrafaelita de finales del siglo XIX. Los pintores de John Everett Millais, bueno, toda esta gente, digamos que de la escuela simbolista de finales del siglo XIX, tomó con muchísima frecuencia motivos clásicos para sus obras. En este caso tenemos a Narciso mirándose en las aguas. Aquí está mirando su reflejo en las aguas. ¿Sabéis también cuál es el mito de Narciso?
Es la historia de un joven hermosísimo, que no hace caso a nadie, ni a chicos ni a chicas, que va rompiendo corazones por ahí. También el oráculo le ha dicho a su madre, al Iríope, le ha dicho, una vez que le pregunta a Tiresias, le dice, tu hijo será feliz si no se conociere. Es decir, en el caso de que no se vea nunca, que no se conozca. Pero claro, toda la belleza, las bellezas comportan siempre un castigo, según la mitología griega. Un día, acosado por la sed, se mira en las aguas y se ve y se enamora de sí mismo. Hay otra leyenda alternativa, voy a contar muy rápidamente, que me gusta casi más, y es que dice que Narciso tenía una hermana gemela y que la hermana gemela, que era casi idéntica a él, había muerto cuando era una niña, y que entonces acudía a las charcas a mirar para recordarla, ¿no? Muy, muy bonito, ¿no? Es decir, cuando Narciso mira en las aguas, sabe que se está mirando a sí mismo. Por eso, asimismo, como recreación, en el caso de que sea la imagen de su hermana lo que intenta ver, o la imagen de algo inalcanzable, que es la imagen, digamos que ortodoxa del mito. Bueno, en cualquier caso, Narciso es la metáfora, la poesía es la poesía de Narciso, es la poesía del autoconocimiento, de la búsqueda de la personalidad, de la búsqueda de la identidad y de todo lo que ello comporta a nivel existencial, quién soy, de dónde vengo, qué es el tiempo, por qué soy mortal, etc. También puede ser un símbolo perfecto, Narciso, para estas galerías del alma o de la memoria de las que hablaba don Antonio Machado. Es decir, estos mundos interiores, nuestros pasadizos interiores que bullen, que están vivos y que transportan nuestra imaginación, nuestros sentimientos, etc. También Narciso es la poesía de las sensaciones, de los sentimientos, y también es la poesía de la naturaleza, una naturaleza capaz de devolverte tu reflejo. Nos miramos en ella. Ulises, por su parte, sería la metáfora de otro tipo de poesía. Es la poesía de un pueblo, la poesía de las gestas, de los poemas épicos. Bueno, ya sabéis, la Ilíada, la Odisea, la Eneida, y bueno, más hacia acá, pues el Cantar de Mío Cid, los Nibelungos, no sé. Ulises como metáfora de eso, de alguien que encarna los valores de un pueblo, de una colectividad, y que las encarna de forma sublime, ¿no? También, por otra parte, es la metáfora del hombre arrojado a los caminos, ¿no? En este caso a los caminos del mar, pero bueno, el homo viator, y también, como decía Berta García Faet, la mulier viatrix, no solo el hombre viajero, sino también la mujer viajera, en esta traducción más contemporánea. El hombre que entiende su vida como un camino que hay que recorrer, y que hay que recorrer a veces a las órdenes del viento, es decir, no desde tu propia voluntad, sino dejándote llevar hacia acá y hacia allá, pero sí con la mirada puesta en el destino, ¿no? Que es Ítaca. Leeremos ahora un poema que se llama Ítaca. Y bueno, muchas cosas más. También Narciso es la lucha por la vida en mil y unas ocasiones. ¿A través de qué? De la inteligencia, de la astucia, del azar, del amor, de la ayuda de los dioses, un montón de cosas. Y también es el regreso a casa, la poesía del exiliado, ¿no? Que acaba de intentando volver a casa, la de los monstruos y los héroes. Sabéis que compartió campo de batalla con Aquiles, con el gran Aquiles, con Héctor, con Áyax, con Agamenón, etc. Y bueno, y también con los monstruos, los cíclopes, los polifemos, las sirenas, las arpías, inundan este mundo, ¿no? Como metáforas de todos los peligros, de todos los ruidos, un poco también, si queréis, de la sociedad contemporánea. Y las sirenas que nos embaucan en su canto, y el destino como algo que sobrevuela por encima de todos nosotros, está escrita en nuestra vida. No nos podemos escapar a esa escritura también trascendente o también divina,
Y también el amor por Penélope o por su hijo o por su perro, ¿no? Y también Bob Dylan he puesto. Y diréis, ¿qué pinta aquí Bob Dylan en medio de Grecia, en medio del Mediterráneo? Bueno, creo que la poesía se abre un poco paso aquí. Bob Dylan es un rapsoda contemporáneo, es un aedo contemporáneo, un juglar, que es un poco el lugar que ocupa, por supuesto, Homero en la tradición literaria occidental, ¿no? Es el gran rapsoda, el gran aedo, ¿no? Bob Dylan como una de las formas en las que la poesía se abre a otras cosas, o quizá la poesía regresa a su origen, que es el origen de la lírica, la poesía cantada, la poesía acompañada de un instrumento musical. En el caso de Bob Dylan, esa lira es una guitarra acústica, pero sigue con la misma intención de contar las cosas, de cantar las cosas, de hablar del mundo, etc. Bob Dylan como un nuevo aedo griego. Hay quien lo criticó muchísimo porque esto no era poesía. Quizá esa concepción es mucho más purista de lo que debiera ser. Las canciones de Bob Dylan, como las de grandes otros cantantes, cantautores contemporáneos, pues bueno, creo que merecen su lugar en la literatura. La literatura no es una cosa de señoritos, burgueses que aparecen en libros de texto y que pudieron estudiar en su momento porque tenían muchísimo dinero, sino pues una cosa que pertenece a las calles también y que debe ser contemplada de esta manera. No sé si me entendéis. Bueno, ¿y qué más os he traído por aquí? Espero que no estáis bien. ¿Sí? Sí, yo hablo como una ametralladora. Esta tarde estoy, aparte, especialmente motivado, ¿eh? Bueno, espero que... Fijaos, es bonito, ¿no? Es decir, la idea, insisto, no es mía, pero Orfeo como el libertador, la palabra capaz de liberarnos de todo. Prometeo como esa ciencia capaz de convertir un discurso en un arma, ¿no? Contra las esclavitudes. Narciso, y bueno, a lo mejor habría que volver a preguntarse quiénes somos y cómo vivimos y qué hacemos y quién es el otro también. Ulises y la vida como un viaje, ¿no? Como un viaje de todos los sitios. Creo que estas 4 piedras angulares definen bastante bien los designios de la poesía. Es decir, los ámbitos en los que más o menos puede moverse la poesía. Como son símbolos, además, son interpretables, expansivos, los puedes llevar a donde quieras y puedes hacer con ellos lo que tú quieras. Y bueno, quería leer algún poema también. Mirad, he empezado, también los he ordenado con una cierta lógica. A propósito de la inspiración, ¿no? o de aquello que decía Platón, ¿no? La poesía como palabra alada, ¿no? O también como el poeta como ese ser, una especie como de medium que era capaz de captar las palabras de los dioses y, bueno, es decir, por boca del poeta hablaban los dioses, decía Platón. Dicen también los órficos, algo así como que el poeta tiene la wifi de Dios, ¿no? Y solo él, ¿no? Entonces es capaz de interpretar, de conectarse a esa sabiduría, etc. Bueno, en este caso todo eso viene expresado de alguna forma un poco distinta, esa, digamos que vocación alada de las palabras capaces de tocarnos. Es curioso esto, y voy a hacer una pequeña digresión. Es curioso esto de las palabras. Los griegos decían que llaman a las palabras phoné semantiqué, es decir, un sonido o un ruido que tiene sentido, dotado de sentido, cargado de sentido, lo cual es maravilloso al final, ¿no? Porque en realidad es una especie como de ruido que sale de mi cuerpo, ¿no? Y que llega a vosotros. Eso pensaba también Pitágoras, ¿no? Que las palabras eran capaces de llegar hasta vosotros, que os tocaban y que después regresaban a mí. Algo así. Una cosa muy, muy mágica, un poco esotérica, pero muy, muy bonita. Y luego hay otra cosa curiosísima a propósito de las palabras, y es que las palabras son aire nada más, ¿no? Y son capaces de estar al mismo tiempo dentro y fuera de nosotros. Es decir, están en nuestro cuerpo y están fuera de nuestro cuerpo simultáneamente. Lo que es otra forma, digamos que de contacto con la vida, con la realidad, con la naturaleza. Bueno, ahora escribo pájaros, no los veo venir, no los elijo, de golpe están ahí, son esto, una bandada de palabras posándose una
una en los alambres de la página, chirriando, picoteando, lluvia de alas, y yo sin pan que darles, solamente dejándolos venir. Tal vez sea esto un árbol, o tal vez el amor. Las palabras como pájaros que acuden libremente una a una a los alambres de la página, a las líneas, a nuestra boca, y que solo podemos dejar que vengan, ¿no? Es decir, comparecemos ante ellas como si comparece ante un milagro. Llegan y se posan ante nosotros, construyen su propio micromundo de belleza, su árbol o su amor, de esta forma. Este es un poema de Julio Cortázar. Julio Cortázar fue poeta también, fue un gran poeta, por esto he llamado a esta charla El árbol del lenguaje, por él. Pero Julio Cortázar se acordaba a su vez de un poeta anterior, que es Rainer Maria Rilke, el gran cantor de la primavera, ¿no? Y que decía que ante tanto ruido de los libros escritos, de las noticias, de la televisión, de estas cosas que vemos por ahí, que ante tanto ruido él aconsejaba a los jóvenes detenerse a escuchar su oído interior, el alto árbol de su oído interior. Es decir, algo así como escucharse a sí mismo, y escucharse a sí mismo en contacto con la naturaleza, dejar que en sí mismo estuviesen los olivos, los pinos, los acantilados de Duino. Por eso el árbol del lenguaje, somos árboles de palabras, y debemos escucharnos. Mirad, he cogido también este otro poema, es una de las poetas fundamentales de toda nuestra cultura, ha sido tratada de todo, es decir, la pobre Safo ya no le queda un hueso sin romper, ¿no? La han cogido todos los moralistas, todos los conservadores, todos los machistas, y la han destrozado diciendo cualquier cosa que viniera bien en ese momento para defenestrarla. Y sin embargo, aquí está. Hay una edición preciosa, por cierto, de Aurora Luque, que es quizá la mejor edición en la historia de la poesía de Safo. Se publicó, creo que en Acantilado, hace un par de años o por ahí, y recoge todos los fragmentos, porque se conservan muy poquitas cosas, todos los fragmentos y algunos poemas completos de esta poeta arcaica, clásica. Por eso lo he querido traer, y porque es ya también la revelación de la poesía como intimidad y como expresión del mundo de dentro, del amor, ¿no? Mirad lo que dice. Habla está viendo a un chico en este caso, a un chico que le parece guapísimo, y dice: me parece que es igual a los dioses el hombre aquel que frente a ti se sienta y a tu lado absorto escucha mientras dulcemente hablas y encantadora sonríes. Lo que a mí, el corazón en el pecho me arrebata, apenas te miro y entonces no puedo decir ya palabra, al punto se me espesa la lengua y de pronto un sutil fuego me corre la piel, por mis ojos nada veo, los oídos me zumban, me invade un sudor frío y toda entera me estremezco, más que la hierba pálida estoy y apenas distante de la muerte me siento infeliz. Bueno, es decir, la capacidad de transmitir la turbación emocional, ¿no? El movimiento espiritual, me parece en este caso absolutamente maravilloso. También la poesía es, además de sentimientos, inteligencia, ¿no? O digamos que uno de los puntos de ese triángulo semiótico, de ese triángulo de significados, de comunicación que se establece entre las palabras, la realidad y el poeta. Mirad, este poema es muy conocido también, es un poema de Eternidades, 1917, hace 100 y algo años, de Juan Ramón Jiménez. Y en este poema, Juan Ramón Jiménez le habla a la inteligencia y le pide que por favor le dé el nombre exacto de las cosas. Es decir, hay en este poema una voluntad de que de que las palabras regresen a la voz original, es decir, de su origen, que regresen a la voz original de las palabras, cuando las palabras y la naturaleza eran una sola cosa. Una especie como de teoría naturalista del lenguaje, ¿vale? Es decir, que las palabras de las cosas ya llevan su propio nombre escrito y nos lo dicen
que la unión entre palabra y cosa es evidente. Bueno, algo así, ¿vale? Pero bueno, también la poesía es una forma de entrar en la filosofía o en el pensamiento un poco más conceptual. Dice Juan Ramón: inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas. Que mi palabra sea la cosa misma creada por mi alma nuevamente. Que por mí vayan todos los que no las conocen a las cosas. Que por mí vayan todos los que ya las olvidan a las cosas. Que por mí vayan todos los mismos que las aman a las cosas. Inteligencia, dame el nombre exacto y tuyo y suyo y mío de las cosas. Poema sencillísimo, bueno, sencillísimo. Exacto, puro, ¿no? En su, iba a decir en su salsa. Pues eso, que las palabras sean capaces de comunicar con la realidad, de que sean de nuevo la realidad. Por ejemplo, una de las cosas de las que Rilke se quejaba en sus poemas, en sus escritos teóricos, era de que el lenguaje del siglo XX se había roto. Es decir, que había una especie como de fractura total e irrevocable por la que las palabras ya no decían la realidad. Es decir, las palabras que tenían un origen divino y que venían imbuidas de dignidad y de fuerza y de pasión, de repente ya no decían las cosas. No hace falta que os diga que cualquier cosa de estas que se ven muchas veces en el telediario son mentira, ¿vale? Es decir, te está diciendo, no vamos a bombardear, ¿no? Pero estás bombardeando. No te preocupes, estamos negociando. Es increíble. Es decir, se ha convertido bueno, vivimos la era de la posverdad, ¿no? El difama que algo queda y eso. De manera que deberíamos estar súper atentos. Pero vamos, que se ha normalizado la mentira pública, política, de la forma más dañina posible. Y eso, por supuesto, nos empobrece y nos hace retroceder no a las cavernas, sino mucho más atrás. Por eso quizá es tan interesante o tan importante la literatura, porque de alguna forma estás en contacto con la palabra original de Sófocles. Es decir, abres un libro y estás con Sófocles, o estás con Oscar Wilde, o estás con Silvia Plath, o estás con Rosalía de Castro. Y eso no tiene precio. Es decir, abrir un libro y encontrarme con Santa Teresa de Jesús no tiene precio. Y además estás oyendo lo que ella dijo. Ahí no hay interferencias. La sociedad del siglo XXI, sin embargo, es una sociedad interferenciada. Es decir, es como hay una especie de bypass de mal rollo, de perversión, de manipulación, pues para convertirnos en seres pues cada vez más ignorantes y más desnutridos. De manera que abrir de nuevo los poemas de Borges o una obra de teatro de Juan de la Encina es regresar a algo que no tiene precio. Es decir, poder oír a la gente más brillante de cualquier era y además de forma limpia, pura. Mirad lo que sentía un poco Rainer Maria Rilke, del que hablaba. En este caso, y esto es un poema ya también de hace 101 años. Y muy probablemente, bueno, este poema se escribió en Duino, al norte de Italia, pero después Rilke, después de Duino, estuvo en Toledo, viviendo. Iba como de casa en casa, era medio ocupa, ¿no? Un ocupa sofisticado, aristocrático, y anduvo por Toledo, y cruzó por aquí, claro, tuvo que cruzar por Albacete para ir a Ronda. En fin, mirad lo que decía, ¿no? ¿Quién, si yo gritara, me escucharía desde las altas jerarquías de los ángeles? ¿Vale? Es decir, hay alguien ahí al otro lado. ¿Quién, si yo gritara, me escucharía desde las altas jerarquías de los ángeles? Y aunque un ángel de pronto me abrazase con su corazón, me extinguiría ante su existencia más fuerte, porque lo bello no es sino el comienzo de lo terrible, lo que aún podemos soportar y admiramos tanto, pues impasible desdeña destruirnos. Todo ángel es terrible, etcétera.
Y luego dice por aquí abajo, nos queda quizá un árbol cualquiera de la cuesta que pudiéramos ver diariamente, ¿vale? Es decir, de alguna forma es un poema muy largo y complicado, y reducirlo o simplificarlo sería un poco un asesinato, ¿no? Pero habla de esa ruptura, de esa fractura de la comunicación de la que hablábamos antes. ¿Qué posibilidad hay? Pues volver a la naturaleza, volver al árbol con el que todavía podemos estar y ser en convivencia. Dice, y la noche también, que es la zona del misterio, la de los insomnios, pero también la de los sueños. Bottom, otro de los poetas que anticipó un poco la escisión entre ciudadano y realidad, entre poeta y realidad, entre sensibilidad y realidad, fue Arthur Rimbaud. Bueno, también sus poemas son un poco como alucinados, un poco psicodélicos o algo así. Son un poco el fundamento de lo que después va a ser el surrealismo. Pero me gusta, he traído este fundamentalmente por dos cosas. Uno, por el principio y por el final. Una, siendo la realidad demasiado espinosa para mi gran carácter. Algo así como salí a la calle, me fui contigo y estuve contigo y estuvimos en tu casa y no sé qué, no sé cuántos, etcétera, etcétera. Bueno, hay una especie como de alucinación ahí. Luego dejaré el texto por si lo queréis ver tranquilamente. Me gusta, bueno, lo voy a leer entero. Se acabó. Siendo la realidad demasiado espinosa para mi gran carácter, me encontré, sin embargo, junto a mi dama, convertido en un gran pájaro gris y azul que alzaba el vuelo hacia las molduras del techo y arrastraba el ala en las sombras de la velada. Al pie del dosel que soportaba sus joyas adoradas y sus obras maestras, fui un gran oso de encías violetas y pelo encanecido por la pena, puestos los ojos en los cristales y la plata de las consolas. Todo se volvió sombra y ardiente aquarium. Por la mañana, alba de junio, batalladora, corría a los campos, asno, sonando el clarín y blandiendo mi queja hasta que las sabinas de los arrabales vinieron a abalanzarse contra mi pecho. Es decir, el destino del joven Rimbaud, el poeta joven por excelencia, es eso, que al final las sabinas se abalancen contra su pecho y también como a Orfeo lo destrocen. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Seguro, no? Bueno, este poema me gusta muchísimo. Hace mucho tiempo que no lo leía y el otro día lo busqué para la ocasión. Es un poema de Antonio Colinas y es un poema sobre Giacomo Casanova, digamos que adoptando su voz, lo que se llama un monólogo dramático. Y me gusta porque de alguna forma se puede trasladar también al lugar del poeta en el mundo contemporáneo. Giacomo Casanova acepta el cargo de bibliotecario. Il vostro passo di velluto e il vostro sguardo di vergine violata. Dino Campana. Suena bien el italiano, ¿eh? Bueno, yo siempre Fuente Álamo, bueno, soy italiano como Fuente Alamero, pero vuestros pasos, dice, vuestro paso de terciopelo y vuestra mirada de virgen violada. Escuchadme, Señor, tengo los miembros tristes. Con la Revolución Francesa van muriendo mis escasos amigos. Miradme, he recorrido los países del mundo, las cárceles del mundo, los lechos, los jardines, los mares, los conventos, y he visto que no aceptan mi buena voluntad. Fui abad entre los muros de Roma y era hermoso ser soldado en las noches ardientes de Corfú. A veces he sonado un poco el violín y vos sabéis, Señor, cómo trema Venecia con la música y arden las islas y las cúpulas. Escuchadme, Señor, de Madrid a Moscú he viajado en vano, me persiguen los lobos del Santo Oficio, llevo un huracán de lenguas detrás de mi persona, de lenguas venenosas.
y yo solo deseo salvar mi claridad, sonreír a la luz de cada nuevo día, mostrar mi firme horror a todo lo que muere. Señor, aquí me quedo en vuestra biblioteca, traduzco a Homero, escribo de mis días de entonces, sueño con los serrallos azules de Estambul. Ay, en fin, después de correr por todo el mundo, después de que lo persigan los lobos del Santo Oficio, las lenguas, las malas lenguas, pues al final la literatura, la biblioteca, como quería Borges, es eso, un refugio, ¿vale? Traducir a Homero, gestionar esta biblioteca y, bueno, escribir, recordar. Un poco la literatura como salvación y como refugio. Por eso lo quería traer y porque, bueno, fijaos, es un texto súper sencillo, ¿no? Escrito de una forma muy, muy sencilla, sin aspavientos, pero digamos que con una carga, con una intensidad increíble. Mucho más destrozado en cuanto a que, digamos que este poema sería una especie como de confesión a bocajarro de la intimidad, es este poema de Anne Sexton. Muy probablemente se escribirían tanto el poema de Antonio Colinas, Giacomo Casanova, como este otro, por la misma fecha, finales de los años 60, más bien. Bueno, este es un poco anterior en el tiempo, unos años, 8 o 10 años, pero muy distinto. Anne Sexton, aquejada de una depresión profunda, pues acudió a un club de escritura, puesto que los psiquiatras recomendaban la escritura, es decir, sacar fuera a los demonios, y bueno, fue todo un éxito en su caso, literariamente, no vitalmente, porque se le fueron, digamos que acumulando las cosas negativas y bueno, acabó la pobre de muy mala manera. Con todo el tiempo que vivió, ardió como una vela, era una especie de luminaria increíble. Y bueno, es una de las mujeres también que reivindican la feminidad y los temas, digamos que femeninos, así con comillas, para la literatura, cosas como el aborto, los embarazos, la menstruación, yo qué sé, todo esto. Y también los problemas con la maternidad y muchas cosas que prácticamente no se habían tratado nunca, ¿vale? Es decir, que aquí ya la literatura no es una cosa bonita y ya está, o una cosa muy bien hecha, sino que es algo más. Dijiste que la rabia volvería como regresó el amor. Tengo una mirada oscura que no me gusta. Es una máscara que me pruebo. Emigro a ella y su rana se sienta en mi boca y defeca. Es vieja, también por diosera. He tratado de mantenerla a dieta. No le doy unción alguna. Hay una buena cara que me pongo como coágulo. La cosí sobre mi pecho izquierdo. Hice de ella mi vocación, allí enraizó el deseo. Te he puesto a ti y a tu hijo en su punta láctea. Ay, la oscuridad es asesina y la punta de leche rebosante y cada máquina trabaja y te besaré cuando corte a una docena de hombres diferentes y morirás de algún modo una vez y otra. Poema quizá al que hay que llegar de una forma un poco más intuitiva, desde la rabia, pero también desde el amor, ¿no? Y también desde la idea de las máscaras. De nuevo tenemos aquí al poeta como, bueno, como alguien que puede colocarse una máscara, es decir, esta es la búsqueda de la identidad, pero la búsqueda de la identidad en el espejo roto. En el espejo que ya no refleja las cosas de una forma, digamos que natural o lineal, sino el espejo fracturado y fragmentado de la personalidad, y una personalidad además dañada, con imágenes pues brutales, ¿no? La rana que se sienta en su boca y defeca, en la máscara que te pones como un coágulo encima. En fin, es toda una aventura dolorosísima, la poesía de Anne Sexton, aunque a veces con unos momentos de belleza increíbles, fulminantes. Ítaca, para ir terminando. Mirad, lo que nos recomendaba Constantino Cavafis, lo traigo también porque es una forma de volver al principio, volver a Ulises, volver al mar de Grecia y también volver a la idea de que la poesía no es otra cosa más que vida. Y vida atravesada por el lenguaje atravesado por la vida, pero que merece ser vivido de la forma más intensa y más plena posible. Dice este poema.
que conoceréis mucho, supongo. Ítaca. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. Ni a lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergue tu alma ante ti. Pide que el camino sea largo, que muchas sean las mañanas de verano en que llegues con qué placer y alegría a puertos nunca vistos antes. Detente en los emporios de Fenicia y hazte con hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano y toda suerte de perfumes sensuales, cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas. Ve a muchas ciudades egipcias a aprender de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino, mas no apresures nunca el viaje. Mejor que dure muchos años y atracar viejo ya en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguantar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje, sin ella no habrías emprendido el camino, pero no tiene ya nada que darte. La vida como un camino que hay que disfrutar por todos sus caminos, con todas sus cosas. Bueno, si puede ser con muchos perfumes, dice, cuantos más perfumes mejor, cuantos más emporios mejor, cuantas más ciudades mejor, cuantos más cuerpos mejor. En fin, este poema es de un optimismo pues contagioso, ¿no? Y además advierte de algo muy, muy chulo, que es esto, es decir, no vas a encontrar ni a lestrigones, ni a cíclopes, ni a poseidones salvajes si no los pones, si no los llevas tú dentro de tu alma. Ítaca. Constantinos Cavafis vivió una vida de funcionario gris, mediocre en el Cairo, en Alejandría, y construyó una de las obras poéticas más interesantes del siglo XX. Hablando del siglo XX, de ese siglo XX del periodo entre guerras, Primera y Segunda Guerra Mundial, etcétera, y siempre con un ojo puesto en la hermosísima, fecundísima tradición griega y egipcia y a la multiculturalidad, etcétera. En realidad, el mundo de Cavafis, que todavía era un mundo plural, políglota, cosmopolita, de confluencia y de convivencia de religiones, de culturas, de lenguas, etcétera, desapareció. Es decir, hemos perdido muchísimo en el siglo XX. Y vale, me quedan solamente dos, ¿vale? Mirad, para ir terminando, otro consejo, en este caso es un consejo de Miguel Ángel Velasco, un poeta español que falleció hace unos pocos años, un gran poeta, que habla de otra de las cosas básicas en la poesía, en realidad, que es la capacidad de mirar, ¿no? De mirar y de mirar siempre con una mirada limpia y de descubrir. En este caso dice, las nubes, nunca se había visto, ¿no? Yo no se había visto hasta aquel día, iba bajo vosotras sin saberos, decía acaso nube con descuido, o bien cogía una para un verso como pañuelo claro en el andén de la memoria, pero no os veía. ¿Qué haría mientras tanto? ¿En qué comercio oscuro me andaría con el sueño? ¿En qué mina de olvido, en qué caldera apilaba el carbón de la desdicha? ¿Por qué calles sin cielos vagaría mirándome las puntas polvorientas de los tristes zapatos? ¿O con qué visera amarga malogré mis ojos? ¿Qué amor avaro los tenía presos en espejos de sed que no veía las luminosas nubes? ¿Vale? Es decir, ¿qué ha sido en mi vida? ¿Por qué esta mirada tan rastrera, ¿no? Que me ha convertido en incapaz de no ver, de ver las nubes. Y un poema también, en este caso de un corte como mucho más social. Creo que la poesía cumple una función social también, desde el principio y hasta el final. Y bueno, una función social que roza, que linda con el milagro. Este es un poema precioso de César Vallejo,
el gran poeta en español del siglo XX, para mi gusto, antes de las vanguardias, antes de todos los esnovismos, etcétera. César Vallejo, peruano, murió en la miseria más absoluta, el pobre en París, pero digamos que construyó una obra muy coherente entre lo que pensaba y lo que hacía con su vida. Massa habla de cómo todos unidos quizá podamos conseguir cosas imposibles. Al final de la batalla, muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéronle: no nos dejes valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500.000, clamando: tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común: quédate, hermano. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon, les vio el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar. No solo Jesús hace milagros, sino la poesía también, chicos. Así que abres un libro y cómo rejuveneces. Y voy a terminar con el último poema que he escrito. Estaba obsesionado yo con esta idea. Mirad, un lingüista muy conocido, que se llama Mikhail Bakhtin, había escrito un tomazo, que sería como su tesis doctoral o algo así, un tomazo increíble sobre Goethe y la novela alemana del siglo XVIII. Pero llegó la Segunda Guerra Mundial. El hombre estaba inválido porque habían tenido que amputar una pierna, estaba como confinado ahí en un cuarto él solo, etc. Tenía como un saco de tabaco, pero no tenía papel. Es como en el chiste, ¿no? De forma que bueno, pues no digo nada más, ahora lo vais a ver en el poema. Pero bueno, en cualquier caso, muchas gracias a todos, voy a leer el poema y si queréis preguntarme alguna cosa... la poesía como resistencia, ¿no? Y a veces también la voluntad, ¿no? de ser también como resistencia ante la barbarie y ante la masificación y ante la manipulación de tantísimas cosas y ante los animales de la guerra, ¿no? Los señores de la guerra, como decía Bob Dylan, de nuevo. Retrato de Bakhtin. Ardía Europa. Mikhail Bakhtin se fumaba en un oscuro cuarto de Moscú el único ejemplar de un estudio inmenso sobre Goethe. Tranquilamente. Aullaban en la calle los perros del desorden y en sus manos se hacían humo página a página los días, las palabras. Del manojo de folios desprendía un rectángulo blanco y lo llenaba de picadura, lo giraba en sí mismo hasta el cilindro, se lo llevaba hasta los labios, lo encendía. Nadie creía en su trabajo ni en sus clases. Le faltaba una pierna, se la habían amputado unos pocos años antes, cuando hubo que huir, cuando las purgas. Años de azufre y de paredes negras, de noche a cielo abierto cada día. Todo un desastre, excepto Dostoyevski. Fumaba ante el acoso del invierno, fumaba ante los nazis. Era escaso el papel, flotar, irse, deshacerse, como fuera de toda aquella horrible carnicería múltiple de lo desconocido. Y el invierno a las puertas y las llamas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrés, Gracias. por compartirlo y por esta maravillosa conferencia en la que hemos aprendido mucho más, un poquito más sobre poesía. Gracias. Si tienen alguna pregunta, como siempre, pueden levantar la mano y dirigirla directamente. Venga, como siempre decimos, no se corten. Seguro que la tienen ahí y luego se van y se arrepienten de no haberla formulado.
tanto alabación como en la lengua castellana, que parece que es más rica. Otros idiomas, ¿vale? Sí. Bueno, yo creo que todas las lenguas son ricas. No hay una lengua que sea más rica que otra, en el sentido de que las lenguas se han ido construyendo de acuerdo al mundo en el que surgen y se desarrollan, a las necesidades de los hombres, a los intereses de los hombres, etc. De manera que muy probablemente incluso estas lenguas de la Amazonia, perdidas, de tribus no contactadas, que no conocen la escritura, sí, sin embargo, tienen una literatura riquísima, una literatura oral riquísima, una forma de entender el mundo, los dioses, la naturaleza, etc. Quiero decir que no hay, las lenguas son todas y cada una un milagro, y creo que todas son muy capaces de expresar muchas cosas. Luego es cierto también que hay determinadas lenguas, digamos que más bien las lenguas románicas o germánicas, bueno, las típicas un poco, que se han utilizado mucho más para la ciencia, para la filosofía, para el pensamiento, y que de alguna forma se han especializado más. Pero creo que cualquier lengua es buena para la poesía. Sí. Gracias. Por ejemplo, no hace mucho leíamos unos poemas de los esquimales, islandeses, de los inuit, que tienen un mundo, pues imaginad, ¿no? Un mundo blanco pero absolutamente maravilloso. Para la palabra nieve hay 200 palabras distintas. Quiero decir, para ellos la nieve no es solo la nieve o el hielo o la escarcha, sino que hay 250 palabras, 200 palabras para intentar referirse a la nieve en muy diferentes estados, dependiendo de qué tipo de nieve sea, si es de invierno, si es decir, que se acaban de multiplicar los matices de las palabras y también de las lenguas. ¿Alguna cuestión más? Por ejemplo, el Quijote, Sí. el Quijote se ha publicado, a este respecto también, el Quijote se ha publicado prácticamente a todas las lenguas del mundo. A lo mejor a dialectos del hindú, donde hay 550 dialectos, a lo mejor no a todos, pero en los 30, 40 principales están aquí. Es decir, que se ha traducido a todos los sitios. Es decir, que las lenguas se adaptan de forma, creo que excepcional a todo. Los poemas que has seleccionado, que hay un poco de eco de los que han sido cantados. Por ejemplo, el de Ítaca, por Sí, Villa, claro. el de César Vallejo en Aguaviva, Apocalipsis, si no recuerdo mal, y no sé si algún otro. Bueno. En tu faceta de poeta, ¿hay también relación con tu faceta musical, como músico, como tu grupo de músicos? ¿Hay algo, tiene algo que... Bueno, Claro. no sé. Bueno, es cierto que claro, que la poesía con mucha facilidad acaba entrando en la música, es decir, bastante, porque la poesía ya, las propias palabras son música, ¿no? De manera que es bastante fácil, bastante, bueno, no sé si muy fácil, pero es la simbiosis es muy sencilla, es muy natural, es la palabra. La simbiosis es muy natural. En mi caso, bueno, yo empecé a tocar la guitarra y a escribir casi a la misma edad, ¿vale? Pero bueno, también es verdad que me he dedicado mucho más a la literatura que a la música. Creo que mezclar poesía y música es volver un poco al origen de los tiempos, y creo que se puede hacer bien. Hay gente que lo hace muy bien, lo hace muy, muy bien. Por ejemplo, Joan Manuel Serrat, por ejemplo, Paco Ibáñez. Y contemporáneamente, pues otra gente, como León Benavente, no sé. Que toman la poesía como punto de partida. Cada vez más poesía y canciones están más cerca. Yo hago lo que puedo. He intentado versionar algunos poemas de Roberto Bolaño o de Leopoldo María Panero, que están por ahí, se pueden oír en los discos de Rimbaud Company, o de Raymond Carver,
y bueno, con todo el respeto del mundo, algunos funcionan más que otros. Gracias. Andrés, aquí hemos buscado poesía en este salón en las matemáticas, ¿eh? No hace mucho, en una de las conferencias. La estuvimos buscando y la encontramos. Sí. Bueno, no hay tiempo para más preguntas. Vamos a pedir a nuestra presidenta, Carmen Rosa, que nos acompañe arriba. Y Andrés, por favor, si puede colocarse ahí delante también. Claro. Junto a Carmen. Ahí lo tienes. Sí, que le va a hacer entrega de un pequeño detalle para reconocer... Me voy a quitar esto ya, ¿verdad? Sí. Eso. De la asociación. Tiene un lenguaje especial. Sí. Es una encina. Sí. Y es el logo de Alues. Sabes que Alues somos gente mayor. Está siendo un árbol mucho más sencillo, pero ya ves, vamos haciendo. Por si no le escuchan detrás, Carmen le está contando que es una encina. Y está llena de conocimiento, de sabiduría. Mientras tanto, ya les contamos que la próxima semana, el próximo lunes 28 de marzo, misma hora, aquí en Diputación, nos adentraremos en esta ocasión en el teatro, de la mano del director y productor teatral Gabriel Olivares Sanabria, con una conferencia que lleva por título Teatro, la otra respiración. Así que no duden en acompañarnos la semana que viene. Hasta entonces, disfruten de estos días. Gracias. Gracias.